Ok, entonces ya está grabando. Ajá, a ver, esto de acá me lo voy a traer así por si es que siguen viniendo compañeros. Uy, no me acuerdo si he borrado lo que estaba haciendo. No, a ver, vamos a crear otro. New section. Ok, ya. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a explicar un poquito, como ya su examen está cerca, pues vayan repasando. Creo que su examen es la siguiente semana, así que pues ya necesitan un poquito ir recordando todo lo que han avanzado, el método de Polia, las estructuras de control, las condicionales, ¿no? Practiquen en el DFD o en el PCInt, y porque en su examen les van a consultar, tal vez les pida que resuelvan algún ejercicio ahí. Había una pequeña duda sobre en qué consistía el método de Polia. A ver, admitimos. Acá, el método de Polia, ¿no? Método de Polia. Ok, entonces el día de hoy pues vamos a aplicar un poquito esto del método de Polia, así vamos a ir explicándolo paso por paso con el problema que resolvamos el día de hoy. Primero, paso 1, comprender el problema. Comprender el problema. El paso 2, bueno, aquí explica, ¿no? Estas son las diapositivas que tienen en el Moodle, por si acaso. Aquí explica más o menos de en qué consiste esta etapa y qué es lo que uno tendría que plantearse, ¿no? Acá. El paso 2 es trazar el plan. Trazar el plan. Bueno, trazar un plan, lo escribiré tal como dice. Uy, tengan cuidado con sus micrófonos. Paso 4, paso 3, ejecutar el plan. Ejecutar el plan. El plan. Y el paso 4, comprobar el resultado. El resultado. Ok, entonces primero, ¿qué hay que decir sobre eso del método de Polia? Son como sugerencias para que nosotros podamos afianzar nuestro pensamiento computacional, básicamente, ¿no? De que nosotros podamos con el tiempo pues ya analizar un problema y al tiro dar la solución correcta, ¿no? Pero eso no significa que pues esto sea infalible, puede llegar a fallar. Aquí tal vez habría que decir de que si el paso 4 falla, entonces hay que volver al paso 2, algo así tendría que ser. Entonces, el paso 1 de comprender el problema, yo les decía, básicamente es qué cosas nos están pidiendo y qué cosas pueden ser necesarias para que nosotros resolvamos el problema. En este paso, generalmente, haciendo la semejanza con una receta, sería ver si en la receta de cocina me piden ingredientes, ¿no? Entonces, en eso de comprender el problema sería revisar si es que yo tengo los ingredientes en mi casa, revisar si es que tengo el tiempo disponible, ¿no? Ay, perdón. El tiempo disponible, tratar de acomodar, ¿no? Si la receta, yo que sé, me pide por lo menos 2 horas de tiempo, entonces comprender de que eso me puede tal vez perjudicar de otras actividades, yo que sé, ¿no? Entonces, más o menos así sería comparado con la vida real. Ahora, en tema de programación, por ejemplo, no sé si ya han visto ese ejercicio, pero de todos modos el día de hoy lo vamos a explicar. Verificar si un número es primo. Ok, ese va a ser nuestro problema en este momento, ¿no? Nuestro ejercicio, el que vamos a tratar de resolver. En este caso, paso 1.
Muchos de los ejercicios que nosotros resolvamos, pues quizás no nos den mucha información, como en este caso verificar si un número es primo. Pero hay que tratar de comprender qué pautas qué cosas nos están hablando en este caso, en el enunciado, que yo pueda tal vez asociar con ciertas restricciones, por así decirlo. Aquí me dicen primero verificar, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, verificar si hay agua en el bidón, ¿no? En el bidón de la cocina. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, si es que hay agua, o no, si es que no hay agua, ¿no? O verificar si es que tienes pasaje para ir a tu casa, ¿no? Pues veo mi billetera y si tengo el suficiente dinero para tomar el trufi, pues entonces yo diré sí, sí tengo, ¿no? Sí tengo dinero suficiente para ir a mi casa. O diré no, no tengo, me puedes prestar tal vez, ¿no? Entonces esta palabrita de verificar básicamente tiene dos tipos de respuestas. O que me diga que no, o que me diga que sí, ¿verdad? Entonces esto básicamente es como una pregunta. Luego, me dice un número, ¿no? Verificar si un número es primo. Ok, entonces esto también en su momento ya lo hablamos. Números pues hay de todo tipo y color, ¿no? Pueden haber números decimales, fraccionarios, los positivos, negativos, imaginarios, todo lo que nosotros pues hemos visto a lo largo de nuestra educación en matemáticas. En este caso, ¿qué tipo de números nosotros podemos asociar con los primos, ¿no? ¿Qué es primo entonces ahí, no? Vemos de que estos dos términos se asocian indirectamente. Me piden que verifique si el número es primo, ¿no? Entonces, ¿qué significará primo? Primo significa que sea divisible entre 1 y entre el propio número, ¿no? Entre n, digamos, ¿verdad? Esos son los únicos dos divisores del número. Cualquier número que tenga otro divisor adicional a estos dos, pues no es primo, no cumple la condición. Ok, entonces en este caso, como a mí me están pidiendo saber si un número es primo, y la única condición de esto es que sea divisible entre 1 y el propio número, ¿qué tipos de números podría yo asociar con esa regla de dividirlos? Por ejemplo, si yo tengo el número 1/4, esto es un número fraccionario, ¿no? Representa un tipo de números. Y yo esto trato de dividirlo, yo que sé, entre 2. En algún momento el resultado, pues yo podré decir es división exacta, por así decirlo. No, ¿por qué? Porque esto lo más probable es de que me bote si esto es una fracción, y esto es un entero. ¿Cuál de estos tendría como que más relevancia, no? Pues la fracción. Entonces el resultado que yo obtenga, haga lo que haga, pues se va a interpretar como que es una nueva fracción. Eso es como que un poquito analizar los posibles valores que pueda tener. Entonces si yo divido 1/4 entre 2, lo que yo voy a obtener es un medio, ¿no? Si no estoy mal, o 1/8, no me acuerdo. Pero el resultado sí es una fracción. Entonces estoy viendo de que fracciones no voy a poder decir si son primos. Lo mismo pasaría si yo trato de analizar el 0.75. Esto de acá, número decimal, no voy a poder yo decir si es primo. Complicado. Lo mismo pasaría con un número imaginario, ¿verdad? Entonces es poco a poco estoy achicando mi rango de valores y ya uno se podrá dar cuenta, ¿no? Esto de los números básicamente me está diciendo que yo trabaje con números enteros. Y para hacerlo un poquito más fácil, nosotros vamos a decir enteros positivos, ¿no? Positivos. En la fase de comprender el problema, ustedes básicamente tienen que tratar de entender qué es lo que se les está pidiendo. En este caso, ¿qué me está pidiendo a mí? Verificar si un número es primo. O sea, dar una respuesta de no o dar una respuesta de sí.
Ese es el resultado que yo espero. Luego, tendrían ustedes que plantearse qué rango de valores van a utilizar. En este caso nos habla de números, pero números, como bien decíamos, hay muchísimos. En este caso, nosotros nos vamos a concentrar en los enteros positivos, ¿no? Incluso aquí ya para un poquito especificar mayores a 0, ¿no? Porque creo que el 0 algunos lo consideran, otros no, entonces mayores a 0. Nosotros no nos vamos a andar con chistes. Y lo de es primo para nosotros es que sea divisible entre 1 y entre n. Solo dos divisores, ¿ok? Entonces ahora la pregunta es, ya he comprendido el problema, ¿cómo trazo el plan? Esto vendría a ser parte de nuestro paso 1. Todo lo que hemos hecho acá, paso 1. ¿Qué sucedería con el paso 2? En el paso 2, cuando ya empezamos a hacer algunos análisis, algunos ejercicios, les decía, el paso 2 básicamente para nosotros va a ser plantear el algoritmo. Entendido el problema, pues ahora ¿cómo rayos lo soluciono? Primero, empecemos con aquí algoritmo. Empecemos especificando los pasos que voy a seguir, ¿no? Paso 1, como si se tratase de una receta. Entonces, el paso 1, si a mí me están diciendo verificar si un número es primo, ¿qué es lo primero que necesitaría? Recuerden, como si de una receta se tratase, yo tengo que preocuparme primero de los ingredientes. Aquí es como si me dijeran realizar un queque de chocolate. Ok, entonces ¿cómo rayos hago el queque de chocolate si no tengo harina, si no tengo chocolate, si no tengo, yo que sé, azúcar o el molde, ¿no? Entonces, en este caso sucede exactamente lo mismo. Bueno, acá. En este caso sucede exactamente lo mismo. Si a mí me piden verificar si un número es primo, lo que necesito primero es el número. Entonces, necesito conocer el número. Leer n. Nosotros lo vamos a denominar así. Ok, entonces digamos que de momento ya he cumplido con todos los ingredientes que me estaban pidiendo. Ahora, ¿cómo hago la preparación? ¿Cómo podría yo decir si el número es primo o no? Decíamos nosotros, solo tiene que ser divisible entre 1 y entre n. Y ahora acá es donde va un poquito una desventaja de la programación es de que pues para solucionar un problema no todos van a tener la misma solución. Es también algo bonito, ¿no? Porque así es como que detectas que cada uno piensa diferente. Pero en este caso, por ejemplo, para un número chiquito, digamos n fuera igual a 3, nosotros sabemos que el 3 es primo, ¿no? Es de los números primos más bajitos. Pero ¿cómo podría hacer yo esa verificación? Por ejemplo, yo podría agarrar el 3 y le digo, 3 es divisible entre 1, ¿no? Mejor lo escribo, porque esa flechita la voy a poner para el resultado. ¿Es divisible entre 1? Esa sería mi pregunta. La respuesta es sí. Ok, bueno. Luego tendría que decir 3 es divisible entre 2. No. Luego tendría que decir 3 es divisible entre 3. Sí. Allí en este caso tengo que seguir preguntando así posibles divisores. Yo creo que más de uno ya se da cuenta y dice, no, si hemos llegado a consultar hasta el propio número, preguntar por los mayores, 4, 5, 6, no tiene sentido, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo yo podría decir si en este caso el 3 es primo en base al análisis que he hecho?
Aquí he detectado que es divisible entre 1. Perfecto, ha cumplido la primera condición. He detectado que es divisible entre el propio número. Perfecto. He detectado la segunda condición. Y en medio no hay ningún otro divisor. Entonces cumple con la condición. Eso básicamente, ¿qué significaría para nosotros? Que todo número primo tiene exactamente dos divisores. ¿Cierto? Entonces en este caso uno diría, bueno, pues preguntamos por todos y cada uno de los números que podrían dividir a n, digamos al 3, y si yo encuentro que tiene más de dos divisores, o sea, los voy contando, entonces el número no es primo. Pero si tiene dos divisores, entonces bien por él había sido, ¿no? Eso básicamente sería una solución. Otra, por el contrario, por ejemplo, yo que sé, si fuera n igual a 4, ¿no? 4. Yo tendría que decir 4 es divisible entre 1, ¿verdad? Primero pregunto por el 1, entonces él me responde que sí. Ya saben ustedes, he cumplido acá la primera condición. Luego tendría que decir 4 es divisible entre 2. Y me dice que sí. Ok. Entonces lo tiqueo. Yo tendría que decir 4 es divisible entre 3. Yo le digo que no. 4 es divisible entre 4. Sí. Entonces en este caso el 4 había tenido 3 divisores. Por lo tanto no es primo, ¿no? Me doy cuenta que no es primo. Pero ahora yo les pregunto. He detectado que es divisible entre 1, lo cual es un poco obvio, ¿no? Porque todos los números van a ser divisibles entre 1. Es como que preguntar, yo qué sé, en Cochabamba el clima es templado, pues sí, es obvio, ¿no? Estamos en pleno valle, ¿verdad? Pero en este caso, preguntar por el 1 quizás no tiene tanto chiste, por así decirlo. Entonces, pero bueno, igual de todos modos consulto. Aquí cuando pregunto por el 2, ¿no? ¿Será divisible entre 2? Me dice que sí. Ah, ya, pero el 2 estoy detectando de que no es ni 1 ni el propio número. Es decir, ya estoy incumpliendo ahí la cualidad de ser un número primo. Por lo tanto, si aquí ya estoy detectando un nuevo divisor distinto de 1 o n. Entonces, si aquí detecto un divisor distinto de 1 o de n, ¿tendrá sentido seguir preguntando? Yo les hago, ¿no? Como esa pregunta retórica. ¿Tendrá sentido que siga revisando más adelante si es que este ya me ha dicho que ha fallado? En realidad no, ¿no? No sé si alguien quería decir algo. Bueno, continuando. Entonces, en este caso, pues vemos de que si ya encuentro uno que falla, pues ya no tendría sentido preguntar por los demás. Igualmente, si voy contando los divisores, me voy a dar cuenta de que no era primo. Entonces, aquí estamos viendo dos opciones. La primera, contar divisores. Contar divisores. La segunda sería de que yo trate de hacerlo fallar, es decir, vaya como mala gente a buscarle algún divisor, es decir, probar divisores, ¿no? A ver, ¿dónde está? Probar divisores. Pero esta segunda opción va como que un poquito más interesante porque yo les decía, el 1 no tiene sentido que pregunte porque, pues obvio, ¿no? Todos son divisibles entre 1.
¿Desde dónde tendría sentido que pregunte? Desde el 2, ¿no? Probar divisores desde el 2. Ahora yo les pregunto, en este caso, si digamos mi número fuera el 736, ¿no? Y yo quiero saber si este número es primo, ¿tendrá sentido que yo pregunte si es divisible entre 735? No, no tiene sentido. ¿No ve? ¿Por qué? Porque pues sabemos de que el último divisor posible, en todo caso, sería como que la mitad, ¿no ve? Mitad. Que en este caso sería, si no me fallan los cálculos, 318, creo, no, o 368, creo, ¿no? 368. Mil disculpas si me he equivocado en el cálculo, pero creo que va algo así, ¿no? Está Entonces, bien, Inge. allá, perfecto. Entonces, este sería en todo caso el último divisor posible, ¿verdad? Entonces, esta segunda opción va un poquito como que mejorando para que no calcule demasiado. Entonces diríamos, habría que probar los divisores, pues desde el 2, porque es un poquito más interesante probar desde ahí, hasta n medios, ¿no? Por así decirlo, hasta el último divisor posible. Ahí nosotros ya estamos como que reduciendo un poquito la cantidad de divisores, ¿no? La cantidad de veces que preguntamos, para que la computadora tampoco sufra, ¿no? Porque imagínense ustedes, para saber si este es primo tendría que preguntar sobre 735 números. Eso es, vaya que flojera, ¿no? Por más de que la computadora lo haga rápido, igual sufre. Así que, como ven acá, hay dos opciones para que ustedes puedan ver si un número es primo. En este caso, pues yo voy a optar por implementar esta. Y ya les dejo a ustedes a su curiosidad para que traten de realizar esta de acá abajo. ¿Ok? Entonces, nuestra misión con este posible plan, ¿cuál va a ser? Contar los divisores. Entonces, yo acá como paso 2, necesito en algún lado, como nosotros cuando aprendíamos estos pequeños trucos, agarrábamos nuestra mano, ¿no? Y decíamos, el 3 es divisible entre 1, sí, entonces levantábamos un dedito. ¿El 3 es divisible entre 2? No, entonces no levantábamos ningún dedito. ¿El 3 será divisible entre 3? Sí, ya, segundo dedito levantado. Ok, entonces va más o menos así. Yo necesito algún lugar donde pueda guardar lo que estoy contando. Entonces acá pongo cantidad, divisores, y le digo que de momento pues no he contado nada, ¿no? 0. Paso 3. En este caso, nosotros preguntábamos siempre desde el 1, ¿no? Si seguimos este mismo plan, el que está aquí arriba, voy a preguntar ya sea el número para n igual a 3 o para n igual 100, 200, 400, siempre voy a empezar a consultar desde el 1. Entonces, mi posible divisor siempre va a empezar en 1. Ahí, ¿no? Este de acá. Ahora, ahí como ven estoy preparando más o menos las cosas que voy a necesitar. Me he dado cuenta que necesitaba más ingredientes de los que había encontrado al principio. Ahora, si se fijan acá, a ver, voy a hacer aquí un pequeño énfasis. Ahí está. O con verde. Pip, pip. Si se fijan acá, este rectángulo, lo que yo digo es 3 es divisible entre 1. Esa es mi pregunta. Pero si ahora yo me fijo en la línea de abajo, ¿qué es lo que dice? 3 es divisible entre 2. Es básicamente la misma pregunta. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Que acá era 1 y acá es 2. Es lo único que ha cambiado. Y si sigo preguntando, me voy a dar cuenta que la estructura de la pregunta es la misma y lo único que cambia
es el número por el cual trato de dividir. Entonces, esta es básicamente la base de una estructura repetitiva. Yo detecto que muchas cosas se siguen manteniendo y en este caso hay algo que varía, pero el resto de la estructura no. Entonces, aquí voy a tener mi divisor, sí. Mi paso 4, el que estoy aquí con otro color, mi paso 4 sería hacer la pregunta, ¿no? 3, bueno, no, en este caso 3 no. N divisible entre el divisor. Aquí hay que tratar de hablar en base a los nombres que les hemos dado, ¿no? Aquí es n, cantidad de divisores y divisor, ¿no? Div. Entonces, n será divisible entre div, ¿no? Esa es mi pregunta. Y como esta pregunta, aquí ya pueden ver qué tipo de respuestas nos da, solo me puede dar dos respuestas, que sí sea divisible o que no. ¿Qué pasa si esto me responde que sí? Ya. Entonces si me respondía que sí, pues tiqueo, no es un divisor. Por lo tanto, como les decía, ¿no? He encontrado un divisor, pues dedito arriba, cuento 1. Y acá tendría que hacer lo mismo. A mi cantidad de divisores le tengo que sumar 1. Si me dice que no, entonces aquí lo voy a hacer así bien, un poco obvia la respuesta, pero es para que se entienda. Si me dice que no, entonces a mi cantidad de divisores le voy a sumar 0. O sea, no es un divisor válido, entonces no le sumo 0, no, que no afecte. Y ahora, ¿qué tendría que hacer después de eso? En este caso yo ya habría hecho la consulta de si 3 es divisible entre 1. Pero todavía no he terminado, tengo todavía quién sabe cuántas repeticiones. Entonces yo podría decir acá, paso 5, repetir, paso 4, ¿verdad? Entonces esto haría de que automáticamente vuelva hasta aquí y vuelva a preguntar una y otra vez. Más o menos tratemos de hacer el análisis, ¿no? Aquí yo estaría, el análisis con el ejemplo, ¿no? Que está ahí escrito. Aquí estaría 3, aquí estoy preguntando si 3 es divisible entre 1, me dice que sí, entonces cuento 1, ¿no? Aumento un divisor, y luego me dice repetir el paso 4. Entonces vuelvo y digo, 3 es divisible entre 1, nuevamente encuentro otro divisor, vuelvo acá, repetir paso 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que dice. Recuerden que la computadora pues no se va a dar cuenta de los posibles errores que haya. El obediente va a hacer lo que tú le has dicho. Y en este caso, si se dan cuenta, esto es un ciclo infinito, ¿no? Porque yo siempre estoy preguntando, ¿3 es divisible entre 1? Sí, sumo 1. ¿3 es divisible entre 1? Sí, vuelvo a repetir. ¿3 es divisible entre 1? Repito. Una y otra vez. ¿Qué es lo que me he olvidado? Pues, primeramente, aumentar el divisor. Ya, entonces, paso 5 sería que yo, a mi divisor, le sume 1, ¿no? Que ahora sea el siguiente. Ya, ahora tiene como que un poquito más de sentido. Paso 6, repetir. Paso 4. Entonces ahora está acá el ciclo, ¿no? Para que se repita. Y volvamos a analizar. 3 es divisible entre 1. Sí, es divisible, súper divisible. Entonces he encontrado un divisor. Ya. Ahora ya no voy a preguntar por el 1. Ahora lo que yo estaría haciendo es que divisor valga 2. Le he aumentado 1. Ok, repito el paso 4. Ahora lo que yo estaría haciendo es decir, 3 es divisible entre 2. No, entonces no le sumo nada.
Ahora le digo al divisor que valía 2, le aumento 1. Ahora vale 3. Repito el paso 4 y digo, 3 es divisible entre, ahora la pregunta es con 3. ¿3 es divisible entre 3? Sí, entonces aumento otro divisor. Ahora le aumento uno más. Ahora es 4 y digo repetir el paso 4. Y así sucesivamente. ¿Y qué era lo que habíamos dicho? De que con el 4 ya no tiene sentido que yo repita. ¿Por qué? Porque como ya es mayor, pues obviamente no lo va a dividir. ¿Qué es lo que me ha faltado acá? Condicionar la repetición. Es decir, en algún momento tiene que acabar. Entonces acá, yo no tengo que repetir el paso 4 a diestra y siniestra, ¿no? Primeramente tengo que decir si el divisor es menor o igual a n, ¿no? Esa es mi condición, porque según este análisis, el último posible divisor es el propio número. Entonces, si esto me responde que sí, significa que todavía puede haber un divisor escondido por ahí. Por lo tanto, repetir paso 4. Si no, entonces ir al paso 7. Entonces acá nosotros ya estamos viendo, ay caray, mi pulso de borracho, ahí, pip, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, entonces acá estamos viendo, ¿no? Los ciclos sí o sí tienen que tal vez tener una forma de decir, ok, tengo que repetir hasta que esto se cumpla, ¿no? En este caso, si el divisor sigue siendo menor al número, entonces todavía pueden haber divisores escondidos que no he revisado. Pero si el divisor ya se ha pasado del número, entonces no tiene sentido continuar y yo tengo que pasar al siguiente paso. Paso 7. Y aquí yo digo, si la cantidad de divisores es 2, ¿no? Si la cantidad de divisores es 2, esta pregunta me va a responder sí o me va a responder no. Si me responde que sí, entonces genial, es primo. Si me dice que no, pues no es primo, así de sencillo. Y paso 8, fin. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, acá lo voy a hacer con colorcito verde, esto de acá lo voy a borrar. Pip, 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 pip. Pip. Ok. Lo que vendrían a ser las estructuras repetitivas vendría a ser todo este bloque de acá. Pucha, no era lo que quería poner. A ver, voy a tratar de... Rayos. A ver si de aquí... Ahí está, ahora sí. La estructura repetitiva básicamente es todo esto. Y ahora me he olvidado poner el de aquí abajo. No voy a estar tranquilo hasta que salga. La estructura repetitiva, así más o menos les voy contando, consta de 3 partes. Ahí está, ahora sí me ha salido bonito. Consta de 3 partes. Esta vendría a ser la primera parte. Todo esto que está acá, desde el paso 4 hasta el paso 5, vendría a ser la segunda parte. No, bueno, el paso 5 no. Paso 5 no, aquí, ahorita me estoy fijando. Paso 5 no. Bueno, creo que ahora que lo pienso son 4 partes. Esta es la segunda parte. Esta de acá es la tercera parte.
Y esta de acá, el paso 6, es la cuarta parte. ¿En qué consiste los ciclos y cada una de esas las partes que nosotros podemos encontrar? A ver, esto, ¿dónde lo puedo poner? Un poquito más abajo lo voy a poner. Cuando nosotros hablamos de las estructuras repetitivas, pip, pip, la primera parte generalmente consiste en tener alguna especie de contador, ¿no? O algo que me ayude a mí a detener el ciclo, ¿no? Esta parte de lo que nosotros decimos como que el contador, el iterador, se suele a veces mencionar, pues la condición generalmente va relacionada con esto. Lo voy a explicar un poquito más a detalle cuando ya llegue a esa parte. La segunda parte es básicamente el bloque que se repite. Bloque o las instrucciones que se repiten. Bloque de instrucciones. Instrucciones que se repiten. Esto aquí ustedes tienen que tener la idea de que pueden poner todas las instrucciones que ustedes quieran. Si yo aquí en mi segunda parte hubiera detectado que pues tengo que hacer, yo que sé, una condición, tengo que luego sumar, multiplicar, dividir, yo que sé, otras 30 instrucciones, pueden ir en la segunda parte, pueden estar todas las que yo necesite. La tercera parte, si vemos acá, es la de divisor más 1, ¿no? En este caso, pero para nosotros, cuando hablamos de las estructuras repetitivas, sería una forma de avanzar en las repeticiones. Ojo, esta palabrita de avanzar, pues no necesariamente significa como sumarle 1. Avanzar como que es un término que está asociado a como a ser positivo, ¿no? Avanzar más 1, más 1, más 1. Esta forma de avanzar depende mucho de lo que nosotros estemos haciendo. Tal vez estamos reduciendo un número y si el número es 0, pues entonces esa es mi forma de avanzar, lo estoy dividiendo constantemente. Pero bueno, a medida que hagamos ejercicios lo voy a ir explicando más esta tercera parte que también va relacionada con la cuarta parte, que vendría a ser la condición de fin. Condición de fin. Como bien decíamos, y lo veíamos a medida de que escribía acá el código, digo el algoritmo, si yo ponía este paso, repetir el paso 4, donde sea, podía tender a generar un ciclo infinito, un ciclo que nunca termine. Entonces, esta condición de fin está asociada con el paso 3, ¿por qué? Porque la forma de avanzar me tiene que cada vez acercar más a esa condición de fin. Y el contador generalmente también se usa acá para decir, ¿no? Si pues mi contador ha detectado, yo que sé, 2 divisores, entonces ya no tiene sentido que continúe, ¿no? O si mi contador ha llegado hasta el final de una palabra, ¿no? Hasta la última letra de una palabra, entonces ya no tiene sentido que siga revisando, ¿no? Cosas así. Entonces el contador y la forma de avanzar generalmente van asociadas con la cuarta parte, que vendría a ser la condición de fin. Y este contador, a su vez, también está asociado con esto, ¿no? La forma de avanzar generalmente suele ser modificar el contador. Es decir, tal vez aumentarle a 1 o tal vez dividirlo entre 2 o yo qué sé, ¿no? Una forma de modificar el contador. ¿Para qué? Para que cada vez se acerque más a la condición de fin. Algo así va. Entonces, este de aquí vendría a ser nuestro algoritmo para determinar si un número es primo o no.
Em, sí, creo que eso sería más que todo esta parte. Ahora, bueno, seguimos con todo esto del método de Polio, ¿no? Y pues hemos entrado a detalle con el algoritmo. El paso 3 ahorita sería ejecutar el plan y que pues para eso, al menos nosotros por ahora, va a significar programar, ¿no? Programar. Utilizar la herramienta del DFD o del PCInt y pues poner ahí toda nuestra idea. Hasta ahí no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, tal vez algo que no haya quedado claro. Ey. Creo que no, ¿no? Ok, entonces lo voy a hacer acá en el DFD. Como ven, estaba probando ahí unas cositas de los ciclos. ¿Cómo nosotros podemos poner ciclos en el DFD? Pues el primero es este de acá, que es el ciclo para, ¿no? Y el segundo ciclo que nosotros tenemos es este de acá, que es el ciclo mientras. Ahorita voy a hacer como que una diferencia entre cada uno de ellos. Pero primero vayamos poniendo todas las cosas que necesitamos en nuestro algoritmo. Paso 1. Nos dice que tenemos que leer un número n. Aceptamos. Paso 2. Tengo que generar acá, ahí está, tengo que generar acá un lugar donde yo pueda ir contabilizando la cantidad de divisores. Entonces cant divisores, que de momento va a ser 0. Ya que estoy aquí asignando valores, pues le pondré el paso 3 de una vez. Y el paso 3 es divisor, que de momento pues el primer divisor que voy a probar es el 1. Aceptamos. Listo. Ahora, ¿en qué se difieren pues el ciclo para y el ciclo mientras? El ciclo para, bueno, los dos pues te pueden servir para lo que quieras repetir, ¿no? Pero el ciclo para, aquí como ven, automáticamente ya me pone estos espacios. ¿Y cómo se podría llegar a traducir todo eso en nuestra idea de poner más o menos estas partes de las estructuras repetitivas que habíamos encontrado? El ciclo para, o si ustedes buscan un poquito en internet, generalmente se lo suele denominar también bucle for, ¿no? For en inglés. ¿Cómo funciona esto? Aquí ven ustedes de que lo primero que me muestra es una casillita en blanco, una flecha y otra casilla en blanco. Luego me pone una coma, otra casilla en blanco y luego me pone una coma y acá otra casilla y pues aquí me marca 1, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada una de estas cosas? ¿Por qué es que les he mencionado todas estas partes? Porque los ciclos pues casi todos lo tienen. En este caso, lo voy a poner de verde, en este caso esto vendría a ser la primera parte, que es donde yo establezco un contador. Generalmente cuando nosotros utilizamos este ciclo, el contador lo suelen denominar i, ¿no? Y aquí lo que se pone es en qué valor quieres que empiece ese valor i, ¿no? En qué valor quieres que empiece el contador. Digamos, yo aquí le digo en 0, ¿no? Luego, este segundo espacio es básicamente la tercera parte, que vendría a ser, ay no, aquí me he confundido, esto es la cuarta parte. Esto por ese caso no significa que vengan en este orden, significa que sí o sí las tienen, no que vengan exactamente así, en ese ordencito. Esta es la cuarta parte, que es la condición de fin, entonces yo le diría aquí, por ejemplo, mientras i sea menor a 10, yo que sé, ¿no? Puede ser una condición que se repita 10 veces.
Y esta última parte, que me ha quedado mal aquí en mi llave, ahí está, vendría a ser la tercera parte. Ahora sí, tercera parte. Es decir, ¿cómo quieres que avance? Y ese 1 es básicamente pues lo que les decía, ¿no? Sumarle 1. A ver, espérenme un cachito. ¿Sí? Admitimos. Ahí está. Entonces, ese 1 que se ve ahí es básicamente la forma en la que tú le dices, ok, quiero que sumes de 1 en 1 cada vez que tú termines de ejecutar la instrucción. Y acá en medio pues viene lo que vendría a ser la segunda parte del bloque de instrucciones. Esto de momento no lo vamos a utilizar, lo voy a explicar más adelante. Y el que sí vamos a utilizar es este de acá, que es el ciclo mientras. El ciclo mientras, o si ustedes buscan en internet, tal vez les salga información si lo buscan como bucle while, ¿no? While, mientras en inglés. ¿Cómo funciona esto? El ciclo mientras o bucle while es como que un poquito más sencillito, pero requiere un poquito más de control. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan acá, esta instrucción, este bucle, solo tiene un espacio. Si le hago clic acá, lo único que me bota es aquí un título que me dice condición. Entonces el bucle mientras, lo único que me va a mostrar es un espacio vacío. Y acá es donde, bueno, aquí ya lo menciona, es donde va la condición de fin. Es decir, donde va la cuarta parte. Y esto pues tiene aquí su bloque y aquí dice fin, ¿no? Fin del ciclo. Esto está conectado. ¿Qué es lo que pasa con las otras tres partes que no han entrado acá? ¿Qué ha pasado con lo que vendría a ser el contador? ¿Qué ha pasado con lo del bloque de instrucciones? ¿Qué ha pasado con la forma de avanzar? Bien, como aquí, esto lo voy a cancelar, aquí ustedes pueden poner todas las instrucciones que quieran, entonces creo que es como que un poquito obvio de que aquí en medio viene todo el bloque de instrucciones. Entonces, la segunda parte pues viene aquí en medio. Todo esto vendría a ser la segunda parte. Todo lo que está dentro de este espacio. ¿Qué pasa con la parte 1, que era la del contador, y la parte 3, la forma de avanzar? El ciclo mientras es un poquito especial porque depende de ti cómo quieras controlarlo. Entonces, si tú vas a utilizar un contador, es importante de que el contador lo pongas antes del ciclo, es decir, tú lo declares manualmente, como en este caso. Yo he declarado manualmente que quiero un divisor igual a 1. Entonces, lo que vendría a ser la primera parte va antes que esto. Es decir, nosotros tenemos que preparar, como si fuera en el caso de la receta. A mí me han pedido ingredientes, pues entonces me ocuparé primero de dejar todos los ingredientes listitos y luego ya veo lo de la preparación. Luego, la forma de avanzar. Imagínense ustedes como si estuvieran haciendo una torta, ¿no? Entonces, primero dice, hagan un pequeño queque, que sea, digamos, la base de la torta. Y una vez que la tengan, pues, pónganle crema encima, yo qué sé, ¿no? Y luego, otra vez repiten los mismos pasos, y cuando ya tengan un segundo nivel de la torta, un segundo pequeño queque, lo ponen encima del que ya tenían. Algo así es, ¿no? Como se hacen las tortas, al menos las que yo conozco. Entonces, el paso 3, que vendría a ser la parte 3, que vendría a ser avanzar, eso nosotros lo tenemos que poner automáticamente aquí adentro, tercera parte. Aquí adentro tiene que ir dentro del propio ciclo. Es decir, la primera fase del ciclo mientras es consultar si es que tiene que seguir haciendo o ya no. Si es que todavía se puede, entonces ejecuta el bloque de instrucciones, ¿no? La segunda parte. Y cuando haya terminado de ejecutar todas las instrucciones que yo le he pedido, yo me tengo que preocupar
de hacerlo avanzar automáticamente, ¿no? En la forma que yo desee, ¿no? Sumarle 1, dividirlo, multiplicarlo, elevarlo a la potencia, yo qué sé, ¿no? Lo que necesite. Y luego se vuelve a ejecutar y vuelve a preguntar. Así es como funciona el ciclo mientras. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que nosotros hemos hecho, ¿a cuál se parece más? Aquí arriba yo he declarado, pues lo que vendría a ser mi contador, entre comillas. Luego ejecuto mis instrucciones y luego manualmente yo pregunto, digo, yo lo hago avanzar, le hago aumentar un hito a mi divisor y luego recién consulto. Entonces, lo que más se asemeja a lo que hemos hecho es un ciclo mientras. Por eso decía de que era lo que iba a utilizar. Ay, caray, creo que he quitado algo sin querer. Ahí está. Ahí. Entonces aquí en mi ciclo mientras, lo que tendría que poner es pues mi condición, ¿no? Para algo le he puesto acá. Entonces yo tendría que decir, si el divisor es menor o igual a n, entonces todavía pueden haber divisores escondidos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? El paso 4, aquí como vemos, es preguntar, ¿no? Si es divisible o no. A ver, un momentito. Admitimos, ahí está. El paso 4 es preguntar si es divisible o no. Entonces eso ya sabemos cómo se hace. Es una pregunta de sí o no. Y que es con la, aquí con la opción de decisión que se llama. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría preguntando acá? Y pues espero acordarme de la función, que era módulo creo. Entonces aquí tendría que decir si n es divisible entre div. Así creo que iba. Esto por si acaso, si es que alguno no lo sabe, módulo se refiere a cuando haces la división, a consultar sobre el residuo. Entonces, aquí yo estaría preguntando, ¿el residuo de dividir n entre el divisor es 0? ¿No? Esa es mi pregunta. Y bueno, ya no se alcanza a ver. Entonces, yo estaría diciendo, ¿es una división exacta? Si me dice que sí, entonces, no está, acá. Si me dice que sí, entonces lo que yo tendría que hacer es a mi cantidad de divisores más 1, le aumento 1. Y si no, pues no es necesaria esta parte, pero la pongo porque es lo que hemos ido escribiendo. Cantidad de divisores más 0, es decir, no le aumento nada. Ok, ahí hasta ahí vamos. Luego, el paso 5 lo que me dice es, tienes que aumentar el divisor, ¿no? Es tu forma de avanzar. Entonces, vengo acá, una nueva instrucción, y le digo, divisor, ahora va a ser divisor más 1. Exacto, ahí está. Y luego, el paso 6, pues que acá decía, ¿no? Si el divisor es menor o igual a 1, entonces repetir el paso 4. Y de eso se encarga acá lo que, bueno, aquí dice fin del ciclo mientras, automáticamente lo va a mandar acá en el DFD, así funciona. No me dibujan la flechita acá como que está relacionado, pero en el PCInt sí lo va a hacer. Sí, lo voy a pasar más cachito para que lo veamos. Y acá el paso 7, una vez de que ya ha terminado todo eso, lo que haya tenido que hacer, el paso 7 sería simplemente preguntar, ¿no? La cantidad de divisores es 2. Si me dice que sí, entonces le digo yo, es primo. Si me ha respondido que no, si es que ha encontrado más de 2 divisores, entonces le digo no es primo. Y aceptamos. Ahí está. Aquí me he olvidado, esto tiene que ir entre comillitas. Creo que así va. A aceptar. Ahora sí. Ahí al otro lado también, ahora me he olvidado. Pip, 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 pip. Ahí, comillitas simples para cuando nosotros queramos mostrar el texto. Ahí está.
y me dice valor a ingresar, yo le digo el 3 y me dice es primo. O sea, ni siquiera ha sido casi un pestañazo y me ha dicho es primo. A ver, probaremos con otro. Por ejemplo, el 4. Me dice el 4 no es primo, ¿no? Y ahí está. Y como ven, acá en el DFD, esta sería más o menos la estructura que nosotros tendríamos que seguir si es que estamos así realizando estructuras cíclicas. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Ya, creo que no, ¿no? Cuando le asigno el ciclo de cantidad de divisores igual a 0 y divisores a 1, ¿eso acá. cómo era? No le... Sí, eso. Al rectangulito este de acá que dice asignación, entonces lo pones y aquí al lado izquierdo pones la forma en la que lo vas a llamar, ¿no? ¿Qué cosa representa esto? Por ejemplo, divisores, si es que yo tuviera aquí otro, y le pongo acá al lado derecho el valor 1, ¿no? Aceptar, y automáticamente se me va a poner así. No sé si va con eso tu pregunta. ¿Pudiste o no? Sí, le entendí de eso, de la parte de asignar. Ahí. Bueno, entonces esto vendría a ser más o menos la forma en la que nosotros podemos hacer las estructuras cíclicas. En este caso, ¿qué estructura habríamos utilizado? Habríamos utilizado un ciclo mientras. ¿Qué hubiera pasado si quisiéramos usar el ciclo for? Acá, pues una de las ventajas es de que el ciclo for ya te permite tener tu propio contador, ¿no? Así que se hubiera facilitado un poquito más. ¿Por qué? Porque no hubiera tenido que declararlo antes, no hubiera tenido que ponerlo aquí arriba. Esto de acá lo voy a guardar, así para que les pase después. Este les voy a poner primo mientras. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué hubiera sucedido si es que nosotros hubiéramos optado por usar un ciclo for? Esto de acá lo voy a quitar. Y bueno, me va a decir que todo se va a eliminar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera querido hacerlo con un ciclo for? Primero, como les decía, una de las ventajas es de que yo ya no necesito poner el contador por separado, lo puedo poner ahí mismo. Entonces vengo acá, el ciclo para, y acá yo le digo, voy a tener algo que se llame divisor, que va a empezar en 1, y aquí en medio le pongo la condición. ¿Mi condición cuál era? Que el divisor sea menor o igual a n. Y aquí de cuánto en cuánto quiero que avance. Pues de 1 en 1. Aceptar. Y ahí me lo pongo. Y ahora, ahí en medio, van las mismas instrucciones. Vengo acá, le digo, si el divisor, si n, si el residuo de dividir n entre el divisor es exactamente 0, así se pone, ¿no? Pregunto aquí por el residuo y después comparo si el residuo había sido 0, aceptamos. Si se cumple eso significa que había sido divisor, entonces acá al lado derecho, cantidad de divisores más 1. Ahí está. Ojo, aquí tienen que poner el nombre completo, ¿no? ¿Qué valor le quieren sumar? 1. Si ustedes le ponen más 1 directamente, pues no va a funcionar. Si le ponen eso directamente, no va a funcionar. De seguro incluso les va a salir un error, un valor equivocado. De seguro les va a salir 1, fija, o 0. Así que sí o sí tienen que poner acá, cuando ustedes estén incrementando, el nombre del valor donde estaba, ¿no? Allí. Luego a este otro lado, cantidad de divisores, un poco para seguir con lo del algoritmo, más 0. Ahí. Ya les digo, esta parte del no, pues no sería necesaria, no es útil en realidad, pero la pongo para que ustedes noten como que un poco la diferencia. Y ya. Y en este caso, yo ya no me tengo que preocupar de lo que vendría a ser el paso 5, ¿no? De aumentarle 1,
¿Por qué? Porque automáticamente el ciclo para se encarga de aumentarle 1 de forma automática cada vez que ha terminado. Entonces yo ya no me tengo que preocupar del paso 5 y continúo. Ahora si lo ejecuto, por ejemplo con el 3, veamos si es primo. Aquí que me ha dicho. No he visto el error. 3. El valor límite para el contador debe ser de tipo real. 1.0. No sé por qué me está botando este error. El valor límite para el contador. Ay. Aquí me estoy confundiendo. Aquí la condición pues simplemente es hasta dónde quiero que llegue. Y pues hasta donde quiero que llegue es hasta n, ¿no? N. Ahí. Ahora sí. 3. Y me dices primo, ¿no? Luego acá le digo con el 4, por ejemplo, y el 4 no es primo. Entonces, como ven, hemos logrado más o menos hacer la misma idea. Acá, en el DFD, esto de aquí, la condición de fin es un número. Tengan un poquito de cuidado con eso. En el PCInt es distinto, así que ahorita lo voy a explicar así súper rápido. Si ustedes están usando DFD, tengan en cuenta de que si van a usar ciclos para, como en este caso, la condición de fin tiene que ser un número. Es decir, yo empiezo en 1 hasta que llegue a este valor, sumando de 1 en 1, avanzando de 1 en 1. Eso vendría a ser. Entonces aquí ya tienen las dos opciones. Esto de acá lo voy a guardar como primo para. Ahí está. Y ya tenemos las dos posibles variantes. ¿Cómo vendría a ser en PCInt si ustedes lo quieren realizar? Voy a hacer aquí con el diagramita. Aquí como que es un poquito más bonito dibujarlo y por eso también quiero que se vea. Ahí está. Entonces aquí lo que yo quiero ingresar es n. Aquí por si acaso también, cada vez que ustedes están sobre una de estas opciones, aquí en el menú de la derecha, aquí en la parte inferior donde está mi mouse, espero se pueda ver, les sale qué instrucción significa. Entonces, por ejemplo, acá me dice comentario, me dice asignación, me dice escribir, leer, ¿no? Y este leer es el que nos permite a nosotros ingresar datos por el teclado. Luego el siguiente paso sería que yo declare la cantidad de divisores. Aquí está. Cantidad de divisores, flechita, es 0. Ahí está. Luego, lo siguiente, bueno, vamos a hacer el ciclo mientras, primero. Entonces necesito acá el contador, como les decía. Divisor va a ser igual a 1. Y acá el ciclo mientras, que no sé cuál es, este, ahí. Ahí. Entonces, como ven, acá el ciclo mientras, pues ya se ve un poquito cómo funciona esto de la repetición. Entonces, aquí viene la condición de mi ciclo, que vendría a ser divisor menor o igual a n, esa es la condición. Y luego adentro ya va lo que vendría a ser mis instrucciones, mi código. Y lo que decíamos que necesitábamos, lo voy a poner acá para ir copiándolo, porque estoy así haciéndolo de memoria, es preguntar, caray, acá, y aquí sí que no me acuerdo, espero ponerlo bien, n módulo, así, ahora sí se me ha pintado de azulito, si n módulo divisor, es decir, si el residuo de esa división es 0, si me dice que sí, entonces, aquí, por el lado derecho, aquí por el lado derecho dije, ahí está.
Si es que me dice que sí, si es que justo ha sido una división exacta, entonces significa que he encontrado un nuevo divisor. Por lo tanto, tengo que aumentarle 1. Ahí está. Si no, a ver, ahí está. Si no, entonces pues no haría falta, pero como ya sabemos, vamos a seguir al pie de la letra, cada paso. Cantidad de divisores más 0, ¿no? Ese paso se puede omitir, pero lo ponemos por si acaso. Luego el paso 5, como estamos utilizando un ciclo mientras, nosotros sí o sí tenemos que hacer el paso de avance manualmente, es decir, divisor va a ser divisor más 1. Con esa forma yo avanzo y como ven se vuelve a repetir y vuelve a preguntar la condición. Si la condición da verdadero, entonces nuevamente se vuelve a ejecutar todas las instrucciones que yo he puesto acá y volvemos al mismo punto. Si es que diera falso, entonces en este caso continúa con el flujo y vendría mi paso 7, que vendría a ser acá. La cantidad de divisores es 2. Si me dice que sí, entonces yo voy a escribir aquí un mensajito y el mensajito va a ser es primo. Si me dice que no, si ha salido falso, entonces le digo no es primo. No es primo. Listo. Y ahora ejecutamos. Esto no sé si era así, creo que era así. Acá pequeño fallo, no sé por qué me está riñendo. Falta operando. Ah, ya. No. Divisor menor o igual a 1. Creo que esto es por el código. Caray. A ver. No sé por qué eso me ha fallado. Declarar. No. Qué extraño eso. O sea, creo que esto del PCInt también, aquí si se dan cuenta, yo en ningún momento le estoy diciendo que n va a ser un número. Mejor se ve en DFD, parece. Sí. Pero lo que sucede es de que no debería suceder esto. Y la cantidad de divisores igual. Ahí está. A ver ahora. Sección no válida. O es igual. Falta operando en la línea 15. Ah, ya. ¿Es entre comillas? Sí, justo eso iba a ser. Creo que es entre comillas esto. Lo malo de terminar sabiendo hartas cosas es de que te confundes entre todos. Y aquí lo que me ha pasado es de que me he olvidado poner las comillas. Al otro lado igual me ha pasado que no he puesto las comillas. Y ahora ya está bien. Pequeño fail, pero como ya saben, pues todos somos humanos. Y ahí está. El 3 es primo. Ahora sí. Si lo vuelvo a ejecutar, el 4 me dice es primo. Perfecto. Entonces ahora sí, el diagramita sí estaba bien, ¿no? El diagramita sí estaba bien. Y como ven, acá sí se puede apreciar cómo funciona esto de la repetición. Entonces, esto de aquí que ven ustedes viene a ser la condición de fin. Y dependiendo de la condición de fin, si es que se cumple o no, si se cumple, entonces nuevamente vuelves a ejecutar todo.
y vuelves a preguntar una vez de que termines. Si es que diera falso, entonces pues pasas a la siguiente instrucción después de todo el ciclo. Así es como funciona. Ahora esto pues lo voy a guardar. No, guardar como. Esto vendría a ser primo para. No, primo mientras. Ahí está, en PCInt. Y ahora, ¿cómo sería si es que ustedes lo quieren poner en con el ciclo while? Digo, con el ciclo para. Esto de acá lo puedo borrar. Aquí está el basurerito. Así es como se borra por si acaso. Y en el ciclo para habíamos visto que no necesitamos ya ese divisor. ¿Por qué? Porque él ya nos ayuda con el tema de los del contador. Y pues el ciclo para es este de aquí abajo que está como un circulito. Ahí como ven en el texto de la parte inferior izquierda dice para, estructura repetitiva. Y pues aquí ya nos menciona más o menos cómo tiene que ser. Aquí arriba yo tengo que decir qué cosa voy a utilizar. Aquí la condición de avance de 1 en 1. Aquí le digo, bueno, en este no me paso de incremento al contador. Ah, no. Valor inicial del contador. Aquí está, el valor inicial del contador es 1. El paso de incremento de cuánto en cuánto quiero que avance, pues de 1 en 1. Y hasta cuándo quiero que avance, pues un poco la ventaja de DFD aquí me está indicando para qué significa cada espacio. Y el valor final del contador pues va a ser n, ¿no? Listo. Y ahora acá en medio pues pongo todo lo que yo necesite. Vengo acá, OneNote. Y acá en medio pongo mi condición. Ahí no me equivoco de condición. Aquí. Ahí está. Acá en medio pongo mi condición. N será divisible entre el divisor igual 0. Si me dice que sí, pues entonces lo único que tendría que hacer es aumentar. Ahí está. Es aumentar en la cantidad de divisores. Cantidad de divisores más 1. Ahí está. Al otro lado pues no es necesario. Como ya habíamos dicho. Y lo bueno del for es de que él automáticamente me lo va a incrementar. Así que yo ya no necesito hacer nada. Le digo 3 es primo, me dice es primo. Le digo acá 4 es primo, no es primo. Yo que sé, por ejemplo el 17 creo que también es primo, ¿no? Entonces 17 es primo. Como ven, entonces aquí ya funciona. Lo voy a poner nomás esta partecita para que quede igualito. Cantidad divisores. Cant divisores más 0. Ahí está. Entonces aquí también ya se nota cómo funciona esto del ciclo para. Es decir, cada vez de que yo quiera volver a ejecutar, aquí es como que me pone un tope. Y me dice, oye, pero aquí yo solo tengo que ejecutar hasta que llegues a n. Si llega a n, pues yo ya no te dejo continuar por acá. Es decir, ya no te dejo repetir y te mando por donde tenías que ir. Que vendría a ser a esta parte de aquí abajo. Así va el ciclo para. El ciclo mientras también hemos visto cómo funcionaba eso de la repetición. Aquí es como que un poquito más visual. Y además está con colorcitos bien bonitos. Listo. No. Y aquí, bueno, esto es el código, ¿no? Esto lo voy a guardar como. Y esto sería primo para. Ahí está. Ok, entonces ya hemos visto más o menos cuáles serían las ventajas y desventajas de los dos tipos de ciclos que conocemos hasta ahorita, que vendría a ser el ciclo mientras y el ciclo para. El ciclo mientras habíamos visto de que simplemente tiene una condición acá, así que yo me tengo que ocupar de hacer manualmente el resto. Es decir, si necesito un contador, pues lo tengo que poner antes. Si he utilizado el contador, tengo que hacerlo avanzar manualmente yo. La condición, pues siempre va a estar presente una condición de fin para todos los ciclos, así que es importante plantearla.
En cambio, el ciclo para el bucle for, lo que sucede es de que automáticamente me piden a mí declarar un contador. El ciclo para siempre utiliza un contador, así que obligatorio esta parte. Luego, sí o sí necesito decirle hasta dónde quiero que avance, un punto final. Y luego la tercera parte, que es la forma en la que va a ir avanzando. En este caso, digamos de uno en uno, si yo quisiera. Funciona funciona así en ambos programas, tanto en el PCInt como en el DFD. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta tal vez. A ver. Dice, disculpe Oxy, ¿me podría explicar más sobre el código mod que puso en la condición, por favor? Ya, les expliqué la anterior semana de que tanto PCInt como DFD tienen algunas funciones especiales. Una de esas funciones especiales es la de la función mod. A ver, ¿dónde está? Eso lo voy a explicar súper rápido. Acá, la función mod. Función módulo. Así se llama. Si es que ustedes quieren buscar un poquito más de información, ponen programación, operador módulo o función módulo. Como puedan, dependiendo de lo que estén haciendo, lo buscan y tal vez les sale un poquito más de información. En ambos casos, tanto en el PCInt como en el DFD, se escribe con mod. ¿Y qué representa esta función? Básicamente es para obtener el residuo de una división. Ok, entonces por ejemplo en este caso, como nosotros andábamos buscando divisores, lo que queríamos era que sea una división exacta. Por lo tanto, si es una división exacta, el residuo es 0 cuando es división exacta, ¿verdad? División exacta. Entonces, por ejemplo, 3 dividido entre 1, nosotros sabemos que eso es con 3 y el residuo va a ser 0. Entonces, esta operación módulo lo que va a hacer es que me va a retornar este valor, me va a responder ese número, ¿no? Si yo, por ejemplo, dijera 7 dividido entre 3, por ejemplo, sabemos que esto es a 2 y como no es una división exacta, el residuo es 1. Entonces, si yo utilizara módulo para hacer esto, es decir, 7 módulo 3, esto me va a responder 1. ¿Por qué? Porque es este de acá. Ok, entonces módulo es simplemente eso, sacar el residuo de una división. Para los otros tipos de operaciones, como ser, yo que sé, suma, pues se utiliza nomás el operador más. Para la resta, se utiliza el operador resta. Para la división, se utiliza el slash. Para la multiplicación, se usa el asterisco. Y esto del operador módulo es simplemente para que nosotros no hagamos manualmente todo esto de querer sacar el residuo. Porque ¿cómo tendríamos que hacerlo si no tuviéramos esto? Para saber el residuo de esta división, yo tendría que decir ¿cuánto es 7 dividido entre 3? Esto es 2. Allá. Entonces a esto le multiplico por 3. Esto me da 6. Y ahora esto tengo que restarle al número original. 7 menos 6. Esto recién da 1. ¿Ok? Entonces este operador módulo es simplemente para evitar hacer todo este chorizo. Para hacer todas esas operaciones. Así que módulo ya directamente me responde esto, ¿no? Un poquito me ahorra el paso. Así que ustedes ya han aprendido una nueva operación, la que vendría a ser operador módulo, que pues de momento en PCInt y en DFD se escribe mod, así. En otros lenguajes, que pues hay otros programas para hacer funcionar nuestros códigos, nuestros algoritmos,
Generalmente se suele utilizar el porcentaje, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. No sé si con eso ya se comprende un poquito más esto del módulo. ¿Pudiste, Diego? ¿Se entendió? Allá, perfecto. Ok, entonces creo que hasta ahí sería nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna duda más. Les hago recuerdo, al final de esta clase les voy a pasar el enlace de la práctica de auxiliatura para que ustedes ya lo puedan hacer. No se olviden que tienen tarea pendiente aquí, ¿no? En el Moodle. No se olviden, creo que es hasta el sábado si no estoy mal, pero traten de hacerlo antes. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el siguiente martes. Cualquier consulta me escriben nomás. Cuídense mucho. Hasta luego. A ver, sí, dime, Diego. Recién estoy integrando sus clases. ¿Ya? A ver, esta parte la voy a dejar de grabar porque creo que es solo una consulta, ¿no? Así que con el resto, pues nos vemos el siguiente martes.